Bien, vamos a ver ahora si va bien. Hola, Vero, por fin. Ahora sí, ahora lo tenemos. Ay, jolín, qué rabia, que ayer lo probamos y no pasó esto, pero bueno. Es lo que hay cuando te pide actualizar, pues nunca se sabe. Pues te habré mandado como 4 o 5 Invitaciones, me invitaciones. imagino, sí. Vale, vamos a empezar, ¿vale? Y pues se va uniendo la Tony de nuevo. Ahora sí, Hola, ahora ya Tori, tenemos ¿qué tal? aquí a Muchas Chris. gracias y perdonad la Sí, dificultad técnica. no pasa nada. Todo sea por eso, ya ves tú. Vale, pues como os comentaba, esta es la primera vez que por aquí yo hago un directo y hoy os he traído a una experta, a Chris, en cuanto a lo que es diseño y design thinking y vamos a hablar de estos dos temas que son muy importantes porque sobre todo en lo que es la parte de emprendimiento, de emprendedores, la gente se lo salta o no le da la importancia que toca y yo os quería traer a esta mujer, a esta pedazo de emprendedora, ahora nos comentará un poco todo. Y bueno, Cris, antes de nada, preséntate, te dejo presentarte Perfecto. y que nos cuentes un poco tu historia. A ver, dinos. Vale, pues nada, bueno, como ha dicho Vero, soy Cris y nada, un poco para que tengáis en cuenta mi background, pues yo soy licenciada en publicidad, hice un máster en planificación estratégica de marca, pero bueno, la realidad es que el diseño siempre había sido como un amor y siempre he estado al final pues dedicándome, ¿no?, a cuestiones de agencias creativas o bien estudios de diseño, liderando proyectos de branding, de diseño web y de aplicaciones, ¿no? Y sobre todo pues al final ha terminado siempre en equipos multidisciplinares, multiculturales, ¿no?, y que estaban esparcidos por todo el mundo, que esto es lo que me lleva un poco a enlazar con mi emprendimiento, ¿no? Que al final, desde Coffee and Laptop, que es el emprendimiento que he abierto hace más o menos un año aproximadamente, intento ayudar a empresas y a emprendedores pues a adaptarse a esta nueva era del trabajo más híbrido, más flexible, más digital, para que sepan colaborar de manera online y adaptarse un poco pues al teletrabajo, ¿no? A nivel personal, en el sentido del emprendedor, sería más cuestiones de productividad, gestión de proyectos, gestión de clientes, digitalización de negocio. Y en el caso de empresas o equipos es más la parte de trabajar la cultura de empresa, la mentalidad digital y la colaboración, que aquí es donde entrarían pues todos estos procesos, como por ejemplo el design thinking. Vale, ¿y qué relación, es decir, podríamos tener con un emprendedor, ya que trabajas con emprendedores y empresas, ¿vale? Equipos de más personas, ¿qué relación o qué, digamos, problema principal cuando trabajas con ellos tienen? Vale, ¿me afinas un poco más la pregunta? ¿Qué Sí, te problema afino tienen? la... Porque es que es un poquito grande la pregunta, es muy general, entonces. Sí, es decir, cuando tienes el contacto contigo, que dicen, Chris, Sí, necesito tu ayuda, ¿qué problemas o necesidades tienen ambas partes, digamos? Que tú veas vale. que siempre van por ese hilo. A nivel de diseño, ¿verdad? ¿Estamos hablando? Exacto, Sí. sí. A nivel de diseño, muchas veces, sobre todo emprendedores, les cuesta mucho separar la parte emocional de la marca, ¿vale? Entonces, cuando se ponen a trabajar en la marca, tienden a hacerlo desde una perspectiva muy subjetiva, que es el que me gusta a mí como persona, y no entienden que la marca tiene que representar al negocio, ¿no? O a la empresa que están creando y que tiene que conectar con ese público. Entonces, este es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta, digamos, el emprendedor, ¿no? Le cuesta mucho separarse a nivel emocional de lo que es la marca, ¿no? Y entender que es una entidad aparte, aunque está relacionada con él. Y en el caso de empresa, yo diría que el problema, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, Pero más una grande buena o, palabra. digamos, la dificultad que sí que solemos encontrar es que a nivel de empresa hay muchas personas, cuando la empresa es un pelín grande, involucradas en el diseño y el desarrollo de la estrategia de marketing o de comunicación. Existe un hilo argumental común y un objetivo común de lo que se quiere transmitir, pero no hay una visión compartida realmente de todas las personas que toman la decisión. Entonces, esto acaba generando discusiones acerca de, pues, cómo lo veía uno, cómo lo planteaba uno, no es lo mismo que cómo lo planteaba otro. Entonces, esto acaba derivando a nivel de diseño para, digamos, el equipo de los diseñadores en muchísimas revisiones constantes para acabar de ajustar cosas que en su momento no habían quedado claras. Vale. Y ahora, en cuanto al diseño,
¿vale? ¿Cómo es de importante para el emprendedor o el emprendimiento el tema del diseño? A ver, cuéntanos. Hombre, yo creo que para el emprendedor, o sea, es importante para todo el mundo, yo creo, pero en el caso de emprendedor o emprendimiento, es una necesidad. O sea, teniendo en cuenta que estamos virando hacia un panorama de negocios cada vez más fragmentado, donde va a haber más profesionales independientes ofreciendo sus servicios, es importante que tengas o bien una marca personal trabajada o una marca del emprendimiento trabajada para diferenciarte de tanto ruido. Entonces, en el caso de los emprendedores creo que es muy importante. Sí que es cierto que se pondrán en valor, creo, otros términos, porque no se puede competir en las mismas áreas que puede competir una agencia grande, pero como emprendedor o como emprendimiento sí que es importante que la gente conecte contigo emocionalmente. Y creo que ahí está la importancia de la marca en este sentido y del diseño. Sí, porque si, por ejemplo, yo he tenido varios contactos, varios potenciales clientes, ¿vale? De lo que tú ahora comentas, ¿no? De que la parte del diseño no le dan la importancia, sino que ya se van directamente a lo que es tema de ventas. Sí. Claro, ¿cómo llegamos a esas ventas si no tenemos un diseño de base que nos ayude, pues a través de las emociones, como has indicado, a llegar a los potenciales clientes, ¿no? Por eso yo encuentro que estoy de acuerdo contigo en ese aspecto de que el diseño, es verdad que en el sector emprendimiento, vamos a decir sector, como en el sector empresas es muy diferente porque son más gente, digamos que los objetivos son más grandes, pero digamos que la base, el núcleo común es tener el diseño. Sí. Si no se tiene el diseño, no vamos a poder o no va a poder hacer nada, ¿no? Sí, Bien. y quería añadir a esto que comentabas, perdona, Vero, que otro de los problemas más comunes que se extiende entre los dos tipos de cliente, que en este caso el emprendedor o la empresa o organización, sí, al final es intentar pensar que la identidad corporativa, que el diseño, que la marca se reduce a un único elemento que es el logotipo, ¿no? Y lo digo por lo que decías, que cuando hablamos de diseño, no solo la parte gráfica, hay diseño de comunicación y de la manera en la que nos vamos a comunicar con el cliente, hay diseño de la experiencia del cliente o del usuario con la empresa. Entonces el diseño se extiende a muchas partes de la empresa y es muy estratégico. Y creo que eso es lo que hay que poner en valor cuando se empieza a comunicar servicios de diseño, porque si no se quedan en el logotipo, que evidentemente es un símbolo y es importante, pero no es el todo. Exacto, sí. Eso es la pura verdad y es la verdad, y la verdad que vamos ahora a enlazar el tema de ese diseño, de ese logotipo o de esa marca, mejor dicho, identidad corporativa, a saber cómo llegamos a ella. ¿Cómo llevas tú los procesos para poder crear o diseñar una identidad? Una identidad, vale, perfecto. Pues bueno, como sabrás tú también, Vero, que te encuentras con esto cada día. Normalmente cuando contacta con nosotros un emprendedor, una empresa que quiere replantear su imagen de marca o no la tiene y la quiere construir desde cero, en muchas ocasiones se piensa que solo diciendo, ¿no?, necesito una marca, esto es información suficiente. Entonces hay un proceso inicial de análisis y de búsqueda de la información. Este proceso lo hacemos en dos etapas normalmente. La primera etapa suele ser enviar un cuestionario para tener en cuenta, por un lado, en qué estado está el negocio, qué quiere transmitir con la marca, quién es el público ideal, qué necesidades tiene, qué competidores tiene. Y esto nos va a dar como una visión general para empezar a identificar qué mensajes están utilizando, por ejemplo, los de la competencia que no están utilizando otras empresas relacionadas, identificar ahí también un hueco que nadie está usando para comunicar. Luego tenemos, en el caso del cliente, sí que nos ayuda a identificar también pues qué preferencias puede tener a nivel gráfico, por ejemplo, de experiencia, de medios, etcétera. Y con esta información... Sí, perdón, adelante, Vero. ¿Eso sería design thinking? ¿Estaríamos hablando...? No, todavía no. Esto sería recoger información, sí, solo directamente con el cliente. Y una vez tengamos esta base, podemos empezar a preparar la sesión de design thinking, ¿vale? Que design thinking es un término así anglosajón, muy guay, pero bueno, que es un taller de toda la vida, ¿vale? Es utilizar una propuesta o una actividad grupal donde tiene mucho poder el elemento visual para definir y poner en común unos conceptos, ¿vale? Básicamente esto es lo que sería design thinking, con el objetivo de resolver un problema y de atender las necesidades específicas pues del cliente o del usuario, ¿vale? En función de si estamos diseñando para una empresa y es una identidad corporativa o si estamos desarrollando un producto, ¿vale? Para una empresa también.
Entonces, en la parte de Design Thinking hay millones de actividades que se pueden hacer, ¿vale? Pero a mí personalmente me gusta utilizar dos que siempre son muy reveladoras, ¿Sí? que son, por un lado, una que se llama Producto Pinocho, que lo que hace es definir de manera conjunta cómo sería la marca si se tratase de una persona. Y en este caso se hace abordando 5 áreas diferentes, ¿no? Pues cómo soy a nivel físico y a nivel de carácter, que nos permite darle ya como personalidad a la marca, ¿no? Definirla como si fuera una persona o un personaje y entonces ya haces esa disociación de lo que eres tú y lo que es la marca. Luego, otro apartado que sería cuáles son mis valores, es decir, qué es importante para mí, ¿vale? ¿Qué es lo que está guiando, liderando mis decisiones? Otro apartado que sería mi comunidad, es decir, con quién se relaciona la marca, y en este caso no estamos hablando tanto del cliente final, sino de otros colectivos con los que se podría generar una relación, ¿vale? Si fuera, por ejemplo, una imagen de marca, una identidad corporativa de un estudio de diseño, los colectivos pueden ser diseñadores, otros estudios de diseños, agencias creativas o sectores específicos que nos interesa a nivel estratégico centrarnos. Luego tendríamos el apartado de cuál es mi lucha, que básicamente es qué es lo que yo quiero cambiar como marca, ¿no? Que es donde englobaríamos aquí un poco más la visión del negocio como a largo plazo. Sí. Y siempre me olvido de una, que la tengo aquí en las notas y os voy a decir exactamente, porque siempre me olvido de esa. A ver, sí. Vale, sería, Aquí la tenemos. digamos que el design thinking es el proceso que utilizamos primero Exacto, para tener las bases, toda la información, para luego poder llevar a cabo lo que es la exacto. creación o diseño de la marca. Correcto, lo has definido súper bien. El design thinking sería eso, el ejercicio que hacemos de manera conjunta con el cliente y el equipo de diseño para tener una base sólida que sea el punto de partida para después ejecutar el diseño gráfico. Exacto, eso es. Eso mismo. Diseño gráfico o de producto. Dinos la nota, lo que te faltaba A por ver, decirnos. sí, y la estaba buscando, pero bueno, no la he localizado, si no te la paso después, sí, no te Vale, preocupes. ok. Sí. A ver, Vale, pues sí, digamos que lo que nos acaba de contar Chris es que con ayuda del design thinking lo que hacemos primero es dar esa importancia que muchas veces el diseño, sobre todo el diseño gráfico en general, pero sobre todo a la hora de crear una marca o un logotipo, que la gente no tiene en cuenta. Como hemos comentado antes, tiene en cuenta otros procesos que están dentro de lo que es el diseño de esa marca, pero que se olvidan por completo de yo el logotipo no lo necesito, yo quiero unas tarjetas y por narices quieren las tarjetas, pero no tienen en cuenta el resto. Por lo tanto, el design thinking lo que hace es ayudarte a poner en el núcleo, en el centro al cliente, que el cliente de forma conjunta contigo te ayude, os ayudéis mutuamente a saber qué ideas o qué emociones o la idea que tenga de la persona de cómo quiere la marca, y de esa forma está viendo todo el proceso que conlleva el crear y diseñar lo que es la marca. Ya no solo la exacto. marca, sino también, corrígeme si en algunas cosas No, quieres tranquila. añadir, también en lo que es el tema de cómo dirigirte a tus potenciales clientes, de cómo llevar a cabo tus productos, de cómo comunicar esos productos o servicios, de cómo llevar campañas de publicidad, o tanto en orgánica como de pago, lo que quieras. Es, digamos, el núcleo de todo, no solo de lo que es el diseño de la marca. ¿Sí? Exacto. Sí, y de hecho has comentado una cosa muy interesante que es una de las grandes ventajas de implementar el design thinking, que es, por un lado, bueno, como te comentaba antes, ¿no? Los mayores problemas a los que se enfrenta un Sí. diseñador de primeras, ¿no? Pero al final lo que nos ayuda es a integrar, como decías tú, al cliente en el proceso creativo, y lo que conseguimos de esta manera es que el cliente asuma autoría del resultado final. Exacto. Entonces, no parece ya algo arbitrario el diseño final, ¿no? Porque en muchas ocasiones, cuando emprendemos, ¿no? Si somos un diseñador y empezamos a emprender, normalmente los procesos no los tenemos muy trabajados, y lo que acaba pasando es que contactamos con el cliente, hacemos una reunión o una entrevista y luego nos ponemos a trabajar en el diseño. Entonces, para el cliente hay un abismo de la entrevista a casi el resultado final, no Exacto. entiende qué ha pasado. Exacto. Y Eso lo que mismo. conseguimos con el design thinking es que entienda todos los pasos que vamos dando poquito a poco para llegar al resultado final. Y como él ha participado de las decisiones, ya va a entender el motivo por el cual se ha escogido pues una paleta corporativa específica o una tipografía o un tratamiento de imagen concreto.
Digamos que es no dejarlo aparte, porque como el caso que tú has comentado de que te contacta, tienes la reunión y ya te pones a trabajar y digamos que a él no le dices nada más, pero si lo integras, le da primero la importancia, le empieza a dar la importancia sin tener todavía la marca creada de cómo va a ser, le das tú ganas porque estás, digamos, ayudándole a crear una cosa, vamos a decirlo así, ¿vale? Una imagen que le va a ayudar después a él o a ella a llevar a cabo su vida, su proyecto, ¿no? Su trabajo. Y también, digamos, que entiende cómo trabajamos. Porque Exacto. lo que tú comentas de ese abismo también es que muchas veces la gente no entiende cómo trabaja un diseñador o un equipo de diseñadores gráficos y cómo llevan a cabo los procesos. Porque a mí, por ejemplo, a mí me han llegado y los clientes y cuando trabajamos me lo dicen, no sabía que íbamos a hacer todo esto o la Claro. idea, la primera idea que tienen no tiene nada que ver con todo este proceso que llevamos a cabo y ven la idea final y les gusta. Dice, eso es lo que quería y tienes razón, que al principio mi idea no iba con ni los valores, ni los mensajes, ni la esencia, que son uno de los 3 pilares que hay que tener en cuenta a la hora de crear una marca. Y por este motivo, trabajar eso, tú sé que lo trabajas, yo también trabajo esa parte y digamos que es como una lucha para que esas personas que nos contactan entiendan cómo trabajamos, que Exacto. no solo son simples dibujitos ni nada de eso. Exacto, sí Como ayuda que mucho es... a poner en valor el trabajo, lo que dices tú, que se entienda que la labor del diseñador o del equipo de diseño no es esperar a que venga la musa y te inspire, ¿no? No, Hay un no, proceso detrás de saber qué quieres no, comunicar, ojalá, ojalá pero fuera así. lamentablemente está extendida esta idea, ¿no? Entonces, el Sí, introducirlos en ese proceso de creación hace que comprendan lo que dices tú, todo lo que hay detrás para llegar a ese resultado final, ¿no? pues Y sí, sobre la verdad todo, que sí. una de las cosas que has dicho que es muy interesante era que a veces hay un conflicto entre lo que el cliente piensa o de alguna manera prevé o previsualiza de cómo sea la marca y el resultado final. Y esto a veces tiene que ver, y que el design thinking nos ayuda mucho en este sentido, con el tema de las ideas. El mundo de las ideas, los conceptos, los adjetivos es muy abstracto. Entonces, trabajarlo de manera visual nos va a ayudar a saber a nosotros como equipo de diseño y al cliente a qué se refiere exactamente cuando nos dice un adjetivo. Por ejemplo, alguien que te dice sinceridad, para mí sinceridad puede significar una cosa y para ti otra, aunque en el común tenemos más o menos una idea de lo que suele ser. Pero trabajar en Design Thinking nos permite asociar imágenes a conceptos y hace que quede mucho más claro qué queríamos decir. Incluso a veces se utilizan palabras sin querer utilizar la palabra correcta porque no la sabían en ese momento o no les había venido a la cabeza, ¿no? Y utilizan un sinónimo, pero aquí es donde está los detalles, ¿no? De La alguna magia, manera, sí. sí, y es lo que nos va a ayudar también el design thinking en este sentido a encontrar claridad en esa especie como de nube de conceptos y de muchísimas cosas que puede llegar a ser la marca, ¿no? Y sobre todo a ser conciso, a filtrar un poco, ¿no? Porque al final la identidad corporativa, que no deja de ser un conjunto de elementos que hace que el usuario, que el cliente se acuerde de quién es esa empresa, qué está haciendo y que conecte a un nivel emocional, sí que es cierto que no podemos pretender en un símbolo como es un logotipo, por ejemplo, Sí, comunicar 20 cosas. Hay que comunicar 2 como mucho. sí. Entonces, hacer este ejercicio, ver sobre la mesa todos los conceptos que hay, ver con qué elementos gráficos pueden estar asociados, va a ayudar al cliente también a dar preferencia a una serie de elementos frente a otros. Y esto va a ayudar mucho al equipo de diseño a centrar el mensaje y a que el mensaje no quede diluido en el resultado final. Exacto. Es Así decir, que, es coger todo el batiburrillo, porque es así, de ideas que tiene el cliente o la clienta, lo trabajamos de forma conjunta, sí, uh-huh, conjunta, grupal, y digamos que cuando ya pasamos a diseñar, esa persona ya sabe los 3 pilares que se van a tocar, por ejemplo, las 3 exacto, palabras que vamos a tener en cuenta a la hora de diseñarlo, y luego el batiburrillo que tenga de las 20 o 30 restantes las puede, digamos, comunicar, una vez que ya tiene la marca, las puede comunicar de otra forma, en exacto, forma de texto, lo que sea. Pero es muy exacto. importante lo que has dicho en cuanto a esa explosión de ideas o de palabras, de que tener 3
Yo, por ejemplo, trabajo con tres. Tener tres palabras que nos ayuden a definir la marca, el logotipo, vamos a decir la palabra, el logotipo, y de esta forma le das mucho foco al tema del diseño, pero también le das mucha claridad a la persona que te ha contratado, al cliente, porque le hace sentir seguro. Si esa persona está viendo los pasos que se llevan, le ayuda mucho a que piense que el valor que está invirtiendo es el adecuado y es el idóneo para llevar a cabo su proyecto. Sí, totalmente, sí, sí. Es así. Tenemos por aquí a Espacio Me Conecto, que nos está diciendo, a ver, se me fue, nos está dando las gracias por compartir, Cris, Ay, qué guay. algo tan importante, ¿no? Gracias a todos vosotros. Gracias, sí. Que estéis aquí, y la verdad que lo que estamos teniendo hoy en este directo es, pues eso, de que conozcáis lo que es la importancia del diseño, ya no solo el diseño gráfico o de marca, el logotipo, como queráis llamarlo, como lo llaméis vosotros, sino que la importancia que tiene lo que es la vida en general. Y en concreto cuando emprendemos o cuando ya tenemos una empresa y necesitamos hacer un rediseño o diseñar algo nuevo. Sin diseño el diseño, digamos, o la identidad corporativa, por decirlo de alguna forma, es como el DNI. Si tú no tienes un DNI, si no tienes un nombre, unos apellidos, no vamos a ni poder comunicarnos, ni poder presentarnos, ni poder diferenciarnos de lo que es el resto de las personas. ¿No es así, Cris? ¿No es, sí, digamos, sí, exacto. Es para que entendáis el concepto. Bien, nos has comentado dos cosas. Lo tengo apuntado, dadme un minuto. Lo tengo Perfecto. por aquí. Vale, nos has dicho que en el Design Thinking, cuando llevas a cabo el proceso, llevas a cabo dos juegos. El juego Producto Pinocho y luego Y ahora el segundo que no he explicado. la mermelada gráfica. Eso es, la mermelada gráfica, que enlaza con lo que estábamos diciendo justamente ahora del tema de los conceptos y bajar y materializar las ideas. Mermelada gráfica, si lo fuerais a hacer, por ejemplo, de manera como física, es coger recortes de imágenes, y entonces pues las vas asociando poco a poco, ¿vale? A lo que te inspira a nivel de concepto. Y si fueras, por ejemplo, a hacerlo de manera virtual, pues lo suyo es buscar en Google Imágenes o buscar, por ejemplo, en un Unsplash o en cualquier banco de fotos que te ayude un poco, digamos, a asociar una imagen a un concepto. Básicamente sería esto. La ventaja de hacerlo es que, como lo estás haciendo en un tiempo limitado, porque tienes unos 5 minutos para buscar imágenes, lo que estás potenciando es que la persona que las selecciona esté abierta a buscar la idea general o el concepto, y no tanto el específico de si le gusta o no le gusta la foto. Lo que estás buscando es lo que quieres transmitir y no tanto una parte acabada. Que esta es una de las grandes problemáticas, creo que te lo comentaba el otro día, ¿no? Cuando se empiezan a buscar referencias en Pinterest, que te puedes quedar atrapado en Pinterest forever, ¿no? Un pin y otro pin y otro pin. Sí, tal cual. Entonces, claro, y el problema de eso es que lo que tú ves en Pinterest es ya el resultado final, cerrado, filtrado, está terminado. Sí. Y ha habido todo un proceso detrás, ¿no? Y cuesta mucho que cuando ves un resultado final seas capaz de extraer, digamos, la información específica que te interesa, o sea, lo que se quería transmitir en este caso. Pues sí. Veo que virtudes, dices que da mucha claridad el Sí. ejercicio de priorizar totalmente. Sí, sí, la verdad que sí. Os ayuda mucho a ambas partes, tanto al cliente, a la persona, como al equipo o al diseñador o diseñadora. Tiene mucha razón, virtudes, con lo que da mucha claridad, la verdad. Bien, Sí, de pues, hecho, estos ejercicios que estamos comentando, lo estamos comentando dentro del área de diseño, pero son completamente extrapolables a cualquier otra área. O sea, esto sí que es verdad que son unos juegos que, en cuanto tú tienes un problema, el objetivo es resolverlo y los puedes utilizar para lo que quieras. Simplemente cambiará el foco del ejercicio. Y de esas imágenes que le pedimos al cliente que elija, ¿tienen que ser solo imágenes del producto o servicio que vaya a ofrecer? ¿O son más de los colores, de las tipografías? ¿Cómo? Están asociadas al concepto que hemos escogido. Si recuerdas, en el primer ejercicio, como que definimos la marca en 5 estados. El último era en qué me diferencio, que me había olvidado. Y entonces, una vez hacemos esto,
seleccionamos unos conceptos específicos, sobre todo de los rasgos de carácter, y las imágenes tienen que representar eso. No es tanto del servicio que ofrece, sino de lo que quiere comunicar a nivel emocional. Entonces ahí siempre decimos que puede poner lo que quiera, o sea, fotografías, ilustraciones, textos, cualquier cosa que le transmita esa palabra. Y lo que vamos a empezar a ver... Ah, perdona, Vero, ¿qué ibas a decir, Ale? No, texturas de fotografías, Exacto. texturas, todo lo que... Y lo que se va a empezar a ver es, al trabajarlo en conjunto, que es todo el equipo de diseño y después pues el cliente, lo que se va a empezar a ver son cosas que se repiten. Conceptos, elementos gráficos, por ejemplo, yo qué sé, pues si vemos que se repite siempre una lupa o un faro o algo, se pueden explorar estas vías. Que se repite siempre un color específico, pues quizás valdría la pena explorar esa vía, o una textura. O vemos que en general no se repite nada muy concreto, pero sí que hay un elemento común a todas que puede ser simplicidad, ¿no? O, pues entonces, esto ya a nivel gráfico nos permite, cuando el equipo se ponga a trabajar en detalle, a explotar ya esas vías. Es decir, te pone ya en el camino correcto, ¿no? En lugar de, como hubieras llevado a lo mejor de otra manera, pero hubieras tardado más tiempo, ¿no? Y de esta manera, pues ya estás alineado con lo que está pensando el cliente que puede encajar. Y ahora la pregunta va a ser si has tenido o habéis tenido algún proyecto de que la idea principal o la idea que te venía a la persona es totalmente diferente al trabajo final que habéis llevado a cabo. Sí, esto nos pasó con un proyecto. La idea, cuando se comunicó el proyecto, parecía que iba a ir por un estilo minimal, blanco y negro. Hicimos el ejercicio. Aparte de lo que decía virtudes, ¿no? Que a la clienta en este caso pues le dio muchísima claridad en todo, lo que acabó ocurriendo fue que resultó en una imagen de marca completamente colorista. No tenía nada que ver con el blanco y negro. Entonces es muy curioso porque a veces esto es un sesgo que tenemos todos porque a lo mejor estamos en contacto con el diseño cada día, nos guste o no nos guste, ¿no? En la tele, en el ordenador, en internet, en todas partes estamos viendo diseño. Y somos conscientes, claro, de las tendencias que hay. Entonces, a veces venimos ya sesgados pensando en que esa tendencia, como es lo que está ahora de moda, es lo que tenemos que hacer. Y luego resulta que cuando te pones a explorar en profundidad la marca y los diferentes caminos creativos que puede haber, ves que la línea que tienes que coger es otra, ¿no? Y en ese sentido es donde aporta la claridad. Sí, el ir con una percepción y terminar con una completamente distinta, sí. Ya que el resultado final le gusta más todavía a la persona cuando dicen, ostras, es verdad, habíamos empezado con esta idea y al final es esta otra y me gusta más y es eso era lo que quería. Sí, la sensación está como de eureka, un poco que estás diciendo del, sí, has conseguido coger mi pensamiento, ¿no? y convertirlo en un diseño. Esto sí que está y esto es muy bonito porque al hacerlos partícipes de todo el proceso, quizás la sorpresa no es tanto cuando ven el resultado final, porque está muy guiado y van viendo cómo va evolucionando poco a poco, pero sí que en el momento de la primera sesión en la que se trabaja y ven la primera bajada, que sería como la hoja de estilo, sí que es esto es lo que yo estaba buscando. Y claro, esto en otras ocasiones, si no has hecho este trabajo previo, que también hemos hecho pruebas sin hacerte este trabajo previo, lo que acaba ocurriendo es que ves que hay algo que no les encaja, ¿no? Y si no les encaja tampoco te lo saben verbalizar, les cuesta mucho. Y entonces empiezas una especie de interrogatorio consultando ¿qué es? O sea, es que no te transmite esto, es el color, es la tipografía, ¿qué es, no? Y la verdad que al hacer este ejercicio lo pones ya muy en el camino que toca. La verdad que sí, porque el caso es que cuando no lo ven, es decir, cuando vamos a quitar, no hacemos design thinking, un diseñador que no haga ese proceso, ¿no? Que directamente se vaya a hacer los esbozos. Te piden un montón de cambios, porque es lo que tú dices, no han sabido en el formulario que les has enviado digamos, el concepto, cómo transmitir sus ideas, cómo aterrizarlas, y claro, luego vienen que si se ha quemado el cliente y ya no quiere seguir, que si el diseñador ya está hasta aquí arriba de los múltiples cambios que le piden. Por lo tanto, el proceso aunque es lo que tú dices, más o menos ¿cuánto tardas en hacerlo? ¿5 minutos? La sesión, las dinámicas, o sea, suelen ser una mañana entera, unas 3-4 horas dependiendo de la cantidad de gente que hay. Lo que pasa que
las dinámicas se dividen como en bocaditos, ¿no? Por ejemplo, pues si en el de la mermelada gráfica tenemos 3 o 4 conceptos, para cada concepto se dedican unos 5 minutos más o menos de búsqueda y otros 5 de reflexión, ¿no? Pues entendiendo qué se ha querido comunicar con esa imagen, cómo las podemos agrupar para ver pues qué conceptos se están repitiendo más. Entonces, claro, al final cada ejercicio puede durar entre 30 minutos y 1 hora. Y luego, si añadimos ejercicios intermedios para votar, que esto también es interesante hacerlo, sobre todo si el cliente es una empresa, ¿no? Como os decía antes, que pueda haber varias personas interesadas, por ejemplo, el de marketing, el CEO y luego el de producto y el de cliente, es importante que ellos lleguen a un consenso. Entonces, la votación, quien lidera la sesión no va a votar, pero los 4 de la empresa que están en el proyecto de definir la identidad corporativa sí. Y ahí se genera un debate muy interesante porque ellos se tienen que mojar. O sea, tienen que decir, utilizo un ejercicio que es el billete de $100, que me gusta mucho, y es tú tienes 100 euros, como si fueras al casino, tienes 100 euros y divide tú el dinero entre todo lo que tienes aquí, como tú quieras. Entonces ves cómo la gente va diciendo, pues ya a este le doy 30, y a este le doy 5, a este no le doy nada. Y es interesante porque tienen que llegar ellos al consenso. Y si el objetivo son 3 conceptos, como decías tú, pues 3. Y si son 4, pues 4, ¿no? Pero al final que ellos decidan activamente. Porque muchas veces no deciden esperando a ver qué pasa y luego el que pasa es lo que decías tú, que no les encaja. Exacto, sí, tal cual, es así. Sí, sí. La verdad que estamos ahora ya en lo que es el final de la entrevista, nos quedan unos 15 minutos y voy a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos hablado. Perfecto. Hemos empezado hablando sobre lo que es la importancia del diseño en general, en cuanto a cuando vamos a emprender y sobre todo también en cuanto a lo que es la identidad corporativa, que hemos dicho que muchos emprendedores no lo tienen en cuenta, se van directamente a ventas. También hemos hablado de lo que es el design thinking, de ese proceso de creación, vamos a decirlo así, proceso de creación que nos ayuda tanto al cliente como al equipo o al diseñador a llevar a cabo una serie de investigaciones para llevar luego lo que es el diseño y creación de lo que es la marca. Y lo que hace el Design Thinking, vamos a resumirlo, primero de todo nos pone o ayuda a ese cliente o a ese emprendedor o empresa, lo que sea, ¿vale? A ponerlo en el núcleo, a que se sienta que es el importante, la pieza importante, y a partir de ahí se engloba, lo tengo apuntado, ¿vale? Se hace un debate abierto y lo que ayuda es a crear esa confianza tanto de la posible o la creación final de la marca como con la persona que lo va a diseñar. También ayuda a tener mucho foco para el cliente porque le da esa claridad y ese entendimiento de lo que lleva a cabo el crear el proceso de creación de una marca o de la identidad corporativa. Y para finalizar lo que nos ayuda es a aterrizar esas ideas y poder llevar a cabo un efectivo y correcto diseño de lo que es la marca. Eso es. ¿No? Sería, digamos, Perfecto. un resumen de todo lo que hemos hablado. Y ahora lo que yo quiero es que nos compartas algunos consejos o algunos trucos de que, bien, yo soy emprendedor, me has explicado que el diseño y el proceso de diseño, design thinking, es importante para mi emprendimiento y para mi vida, ¿cómo puedo llevarlo yo a cabo? ¿O cómo puedo contactar? ¿O qué hago? ¿Qué consejos nos das? Para llevarlo a cabo, sí que os recomiendo que si sois un emprendedor y un emprendedor unipersonal, es decir, tú que tienes tu propio negocio, si lo ponéis en práctica, invitad a gente. O sea, es un ejercicio que os recomiendo que no lo hagáis solos, ¿vale? Porque solos vais a tener muchos sesgos y la ventaja de esto es que cuanta más gente participe mejor porque tendrás distintos puntos de vista. Entonces, de hacerlo solo como emprendedor, invitad a algún amigo cercano que comparta el mismo sector profesional que vosotros. Invitad, por ejemplo, a algún amigo o amiga también que creáis que podría ser el cliente ideal de vuestro servicio o de vuestro producto y explicarles antes de la sesión cuál es el objetivo, ¿vale? Bueno, y a una cuarta persona que sea el moderador, esto es importante, porque el moderador es quien lidera la sesión, quien va a estar coordinando los tiempos, quien va a estar leyendo en voz alta un poco lo que están poniendo todos los demás para despertar, ¿no? Que se genere una idea nueva con los conocimientos que ya estamos generando, ¿vale? Pero el moderador no participa activamente, o sea, no va a poner ideas en los diferentes tableros, ¿vale? Esto sí que es importante.
Entonces, sí, que lo hagáis acompañados, al menos eso, con uno que pueda ser cliente potencial y con alguien que pueda ser profesional del sector que le pueda interesar y un moderador. Esto seguro. Luego, el truco de ahora es un truco general que aplica a cualquier lluvia de ideas y ejercicio práctico de este tipo, que son las normas básicas, que básicamente significan que tú no tengas vergüenza de expresar nada que se te ocurra, ¿vale? Esto es súper importante, que no juzgues nada de lo que tú vayas a apuntar ni lo que estén poniendo los demás, ¿vale? Esto es súper importante, generar este espacio seguro en este sentido. La otra idea es que es una idea, un pensamiento o lo que sea, un POSIT, ¿vale? No te van a cobrar por los POSITs, es importante que estén separadas, porque si están separadas podemos agruparlas, podemos hacer combinaciones, podemos poner juntas las que se parecen de alguna manera, las que pertenecen a, digamos, a un grupo específico de palabras o de adjetivos, entonces podemos ir agrupándolas. De ahí que sea importante que estén por separado, porque si no, no vamos a poder moverlas como queramos en el tablero, ¿vale? Y la otra, nada, que estén relajados, o sea, que cuando lo vayas a hacer, que estés relajado, que tengas ganas de pasártelo bien, ¿vale? Tienes que ir con la mentalidad esta. Exacto, es un juego, o sea, no estás o sea, no estás arreglando el mundo, ¿vale? Estás aquí para pensar, tómate ese tiempo para reflexionar sobre la marca o sobre tu negocio o sobre el problema que tú quieras abordar. En este caso estamos hablando de diseño, pero como decía, se puede aplicar a cualquier entorno, ¿vale? Y luego, a nivel de dinámicas, yo os he comentado dos que utilizo yo habitualmente cuando abordo temas de diseño. Sí que es cierto que hay hay muchísimas, ¿vale? Y os recomiendo dos libros en este sentido, para quien tenga curiosidad, básicamente. Uno es Gamestorming, que para mí es como mi Biblia. De hecho, os lo voy a enseñar, que lo tengo aquí, Composites. Que este libro es un libro que te explica cómo liderar este tipo de dinámicas, ¿no? Entonces, tienes los juegos divididos por etapas, ¿vale? Pues etapa de generar ideas, etapa de cierre, etapa de reflexión, etapa de tomar decisiones, entonces está súper bien. Y normalmente tú puedes utilizar esos juegos para diferentes cosas, ¿no? Como os decía antes, y lo iréis viendo, y es como una base al final. Luego, cuando lleves un poco de práctica, a lo mejor se te ocurre crear a ti tu propio juego, ¿no? De alguna manera, porque al final es unificar conceptos y ver, vale, pues me interesa este objetivo, ¿cómo lo puedo abordar? ¿No? Y haces un max mix, pero al menos ya tienes una base de más o menos qué tienes que hacer. Y a nivel de liderar la dinámica, lo que os decía antes, dividirlo en bloques de tiempo pequeños para cada objetivo, para que no se haga muy densa y muy larga, sí, porque puede cansar. Sí. Y entonces sería, pues eso, entre 5 y 10 minutos por mini actividad dentro de la actividad grande y luego un par de minutos o 3 para agrupar, reflexionar. Y en ocasiones otro par de minutos para votar, ¿vale? O sea, el paso intermedio es sobre todo para aclarar dudas de palabras que han podido aparecer o de ideas que han podido aparecer, para saber que todo el mundo va en la misma página y que saben a qué nos estamos refiriendo con esa palabra, ese adjetivo o esa idea. ¿Vale? Sobre todo las aclaraciones son importantes para este punto. Sí. Vale, eso en cuanto a utilizarlo, digamos, de forma manual, es decir, de forma física. ¿Hay alguna herramienta o alguna plataforma que lo haga de forma digital a través de Internet? De hecho, yo utilizo Miro, es la herramienta que más utilizo. Hay otra que se llama Murally también, son muy similares. Y las dos tienen la posibilidad de tener un cronómetro para ajustar estos tempos que decíamos, ¿no? Pues si decimos 5 minutos, son 5 minutos, toda la gente que está dentro lo puede ver y en ese caso, pues cuando termina suena como una alarma, ¿no? O sea, que todo el mundo sabe que ha terminado el tiempo. Luego te permite poner, pues eso, posits digitales de diferentes colores si cada persona quiere tener un color específico. Si no, yo lo que recomiendo es que las ideas tengan un mismo color y pongamos en un color distinto como la palabra que las agrupa, de alguna manera, el elemento común a todos, ¿vale? Esto nos va a ayudar también a tener más jerarquía visual. Y luego, pues bueno, los elementos que tú quieras utilizar. Puedes utilizar flechas o cualquier tipo de elemento que conecte ideas. Puedes utilizar formas geográficas como si fueran pegatinas para hacer los votos, por ejemplo. Que este es bastante rápido y cómodo. Haces un círculo de color y lo pegas como un gourmet que decimos aquí. Sí, una pegatina, sí. Sí. Entonces, sí, la verdad que Miro es una herramienta fantástica. Y Miro tiene también plantillas, es decir, que si es la primera vez que quieres abordar el design thinking y no sabes muy bien cómo hacerlo o no tienes el libro que os enseñaba,
hay varias opciones para empezar allí y luego tú puedes crear las tuyas propias. O sea, como herramienta es súper completa. Chris nos ha dado dos herramientas, nos ha explicado primero una en forma de libro, y así sabréis cómo llevamos a cabo aquí todo el trajín de crear la marca, de crear vuestra identidad corporativa, y luego nos ha dado una en digital, que es esmiro.com, creo que es .com si no me recuerdo. Sí, es .com, es .com. Sí, ¿verdad? Vale. Y lo que hemos tratado en esta entrevista es eso, el que conozcáis esa importancia, el que veáis el trabajazo que llevamos por detrás de lo que es antes de llevar, digamos, de llevar a cabo o de digitalizar o de ver que veáis lo que es la marca. Exacto, Diana, es como la metodología Sprint de Google, sí. Es muy similar, sí, es muy similar, la verdad. La única diferencia es que Sprint es trabajar en bloques de tiempo cortos, es decir, una semana y sacar normalmente al mercado un producto que funcione. Y en este caso, lo que sí que compartimos con la metodología Sprint es la parte inicial de ideación y creación, exactamente. En ese sentido sí que son muy similares. Y esto me trae que hay otro libro que justamente es este, que es Sprint de Jake Knapp, que también es muy interesante al respecto. Lo voy a apuntar por aquí. Os he apuntado tanto el libro de Game Storming como este de Sprint. ¿Y qué recomendación? Porque, por ejemplo, ahora tenemos por ejemplo, a un emprendedor o emprendedora, a una empresa que dice, vale, me ha gustado lo que habéis comentado, pero no tengo ni idea de diseño. Directamente, ¿tú qué haces? ¿Recomiendas que contacten con diseñadores? Es lo mejor, ¿no? O sí, claro, o sea, que al final que no. El design thinking es un proceso para llegar a un resultado que ayuda a un diseñador, pero claramente si se va a utilizar para trabajar la identidad corporativa, esto es un trabajo que debe ser conjunto con el equipo de diseño. O sea, siempre les diría que contacten con un diseñador, eso sí. Siempre. Esto es como todo. O sea, el otro día en una reunión justo una compañera lo decía, ¿no? Nadie se cuestiona cuando tiene que venir el fontanero a arreglarte la tubería y alguien se cuestiona por qué para hacer un logotipo tengo que contactar a un profesional. O sea, creo que aquí no hay duda. Es importante, por ejemplo, en el único entorno en el que creo que puede ser interesante sin acudir a diseño puede ser si tú estás trabajando en tu propia estrategia de negocio. Ahí entiendo que diseño todavía no es el momento, ¿no? Para estos pasos previos de definición de bases de negocio, entonces busca otras personas que conozcan el sector que te puedan ayudar. Exacto. Pero para la bajada gráfica, sí, que contacten con un diseñador, siempre. Siempre. Yo en eso estoy de acuerdo, no porque nos dediquemos a ello, sino porque es la realidad. Es decir, es como la salud, no pones la salud en manos de una persona que no entienda de medicina. Sí, exacto. Vamos a un médico, a un enfermero, vamos a un hospital. Pues lo mismo con el diseño, no pongas en manos la salud de tu negocio a una persona que no entiende de diseño, porque luego vas a tener que reinvertir de nuevo en una persona que sí sepa y cabrea mucho, ¿no? Por decirlo de alguna forma. O sea que está muy bien el que contactéis con personas especializadas en lo que necesitéis y sinceramente os vais a quitar muchos quebraderos de cabeza y os van a ayudar mucho también. Sí, es que justo esto que has dicho, Vero, de que al final se quiere invertir poco, pues a lo mejor a veces suele ser por falta de recursos, otras simplemente porque no entienden el valor que aporta, ¿no? Pero claro, al final eso no deja de ser dinero perdido si no te han asesorado correctamente, ¿no? O si no había nada detrás sólido para darle forma a esa identidad corporativa. Como dices tú, acaba siendo un dolor de cabeza, están a nivel de cliente, es decir, sea emprendedor o empresa, exacto, quemados y frustrados y pierden confianza también en el sector de alguna manera, ¿no? Que luego les cuesta más tomar la decisión de buscar a otro profesional que les ayude a solventar ese problema. Sí. Pues sí. Bien, hay preguntas, tenemos 5 minutitos, si no voy mal. Sí, 6 minutitos. Gracias, Inma, por gracias, Inma. Gracias sobre la genial explicación, pero es así. Yo quería tener este directo con Chris porque son temas que no tenemos o no llegamos a tener en cuenta cuando empezamos un negocio. Y es uno de los factores principales porque sin ello no vas ni primero a saber qué tipo de cliente te tienes que dirigir, a cómo diseñar tus productos o servicios,
a cómo llevar a cabo publicidad o a cómo llevar a cabo lo que son las ventas, ¿no? Que es, digamos, el último eslabón. Sí, sí. O sea que el diseño sí es muy importante y sobre todo tened en cuenta de encargarlo a alguien que esté especializado en ello, la verdad. Eso es. Pues Sí, sí. Cris, yo veo que estamos Pues ya en o lo hemos último. explicado muy claro o no hay Sí. preguntas. O lo hemos hecho muy bien o hay un poco de vergüenza, ¿no? No, nada de vergüenza. Bueno, No, y que nada. si tenéis dudas y no las queréis poner aquí, podéis escribir a ver un privado o me podéis escribir a mí, ¿vale? No hay problema. Sí. En eso os vamos, yo haré ahora después una publicación. Podéis contactar a Cris a través de su cuenta de Instagram y a mí también por mi cuenta. Y así que hasta aquí hoy tenemos el directo. Ha sido un placer muy grande, Cris, el poder Ha sido muy compartir divertido, Vero. Mil tipo- gracias. Sí, sí. La verdad que sí, me ha gustado mucho y sobre todo que vosotros que nos estáis viendo os haya gustado y os hayáis sacado ideas y cualquier duda ya sabéis, nos tenéis aquí por correo, vais a nuestros perfiles de Instagram y allí tenéis todo nuestro contacto, todo muy claro, Alba. Perfecto. Perfecto, Alba. Gracias. Gracias por la aclaración. Bien, pues nos vemos. Muchas gracias a todos y os iremos informando de cualquier cosita que hagamos las dos, ¿vale? Y que tengáis muy buena tarde o muy buen día, dependiendo de donde nos veáis. Estupendo, Hasta Vero. luego. Hasta luego. Gracias Chao. por venir. Ay.